Hoy vamos a centrarnos en la figura de una artista que en la primera mitad del siglo XX expuso en multitud de países, desde Yugoslavia hasta Chile. Inventó su propia técnica de grabado. Su nombre da título a una sala de arte y un premio artístico. Y su obra está repartida entre colecciones privadas y museos de todo el mundo. Pero su origen está en La Palma. Allí una de las expertas que más ha investigado sobre su producción acaba de comisariar una exposición que quiere dar a conocer una figura tal vez poco reivindicada de nuestras islas. Hoy nos acompaña en Canarias Escultura y nos cuenta todo sobre Carmen Arocena. Carmen Arocena Rodríguez nació en Santa Cruz de la Palma en 1917. En 1928 se trasladó con su familia a Madrid, donde se graduó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Se especializó en grabado de reproducción, grabado original y estampación. Gracias a una beca pudo irse a París, donde conoció al maestro de esta disciplina artística, el inglés Stanley Hayter. La artista palmera ideó un procedimiento propio para crear grabados en cualquier tamaño. De hecho, sus trabajos son únicos debido a las variantes realizadas con esta técnica y a la introducción del color. Gran parte de su obra se guarda en colecciones privadas nacionales y extranjeras, así como en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Carmen Arocena falleció en 1963, a los 46 años. Una década más tarde fue creado un premio internacional de grabado que lleva su nombre y con el que se ha reconocido el trabajo de artistas de los 5 continentes. Luisa Navarro, bienvenida a Canarias Escultura. Muchas gracias. Luisa, acabamos de escuchar un pequeño apunte biográfico de la vida de Carmen Arocena y queríamos hablar contigo porque tú hiciste una de las grandes investigaciones sobre su figura, su obra y su vida. Y queríamos preguntarte lo primero eso, ¿por qué debemos conocer a esta artista que creemos que muchas veces no está muy reivindicada aquí en las islas? Pues la debemos de conocer primeramente por eso, porque es una de las grandes desconocidas de nuestras artistas canarias e incluso, por supuesto, de nuestras artistas nacionales. Su obra es singular e importante, pero el problema fue que ella se falleció prematuramente. Entonces, cuando un artista no sigue trabajando, es bastante difícil, va cayendo en el olvido, eso en primer lugar. Y en segundo lugar tenemos que conocerla porque su obra no deja indiferente a nadie. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero impacta a todo el mundo que la ve por primera vez. A mí me gusta mucho cuando encuentro a alguien que va a visitar la exposición y que no la había conocido o que le enseña fotos de su obra. Pero ¿esto existía? Pero ¿y cómo no había llegado yo a conocer esto? O sea, yo invito a todo el mundo que se relacione, si puede ir de una forma física o a través de libros o publicaciones, que conozca esta canaria singular. Esta canaria que nació en La Palma y vivió pues toda su infancia, hasta los 11 años más o menos, en la isla de La Palma. ¿Cómo fueron esos primeros años en los que ya empieza a despuntar su talento? Bueno, ella tuvo una infancia en La Palma, pues ella, las hermanas me cuentan, era feliz, eran muchos hermanos y luego vivían en una casa que estaban rodeados de primos, ellos jugaban, era una pandilla de niños que iban saltando por las azoteas de una casa a otra, entonces tenía una infancia muy feliz. Y ella ya empezaba a despuntar un poco en el dibujo porque copiaba láminas de los libros que tenía en su casa. Su padre era teniente del ejército y era profesor mercantil, era un hombre muy culto y muy preparado, y su madre también tenía inquietudes para la música, para la lectura, para el teatro. Entonces un ambiente de bastante cultura. Y ella copiaba esas láminas y ya destacaba en sus dibujos desde pequeño. Entonces a la edad de 11 años la familia se fue a Madrid, toda la familia, puesto que ya había un hermano allí que estaba estudiando música y el otro hermano que era matemático iba a entrar dentro de poco a
a la facultad a estudiar. Entonces el padre, don Ismael, tenía la posibilidad, al ser teniente del ejército, de trasladarse, y se trasladaron a Madrid toda la familia. Y ahí es donde empieza ya a estudiar y a arte de manera más formal y despega su carrera también. En el año 35, cuando se murió su padre, ya estaba en artes y oficios estudiando, y entonces entró en la escuela de arte y en el 36, pero el curso no lo finalizó porque estalló la guerra civil. Entonces después, en el año 40, retomó los estudios, hizo la especialidad de pintura, y después se quedó, una vez finalizó la especialidad de pintura, se quedó, hizo grabado calcográfico. Ella era una grabadora excepcional, de hecho creó una técnica propia. ¿En qué consiste esta técnica? Pues lo que se ha dado en llamar el método Arocena, técnicamente lo podemos definir en una palabra, en una frase, que es un colagraf con estampación manual. El colagraf es una de las grandes técnicas del siglo XX, y el colagraf consiste en que sobre un soporte se adicionan, se pegan cosas, se pueden pegar pues pedazos de cartón, colas, metales. Ella utilizaba algo que debía ser como plástico, que podía ser perfectamente plástico, acrílico, las imprimaciones de los cuadros, y entonces ella trabajaba para trabajar esos colagraf sobre cartones. Carmen Arocena ocupa un lugar destacado en la historia del grabado español tras dejar un importante legado de conocimientos estéticos y técnicos. Una de sus grandes aportaciones es la creación de un procedimiento totalmente artesanal y económico de estampación manual que le permitía realizar obras en cualquier tamaño, utilizando cartones, mezclando materiales y superponiendo capas de pintura y aguarrás. Con una plancha casera para la ropa lograba disolver la tinta que pasaba al papel. Carmen Arocena dejó escritos y fórmulas sobre sus procesos experimentales que a día de hoy siguen utilizando artistas de todo el mundo. En 1960 obtuvo la tercera medalla de grabado en la Exposición Nacional de Barcelona. ¿A Carmen la podemos encuadrar en alguna generación artística? Ella... la mayor parte de su obra está en lo que llamamos su obra madura, que está en la década de los 50. En los 50, porque murió en el 63, los primeros años. Ya Nieto Alcaide dice que los años 50 no tienen un denominador estilístico común, sino son una serie de individualidades o colectividades, pero no hay algo que tú puedas decir, esto es la generación de los 50 y demás. Ella, si la podemos enmarcar en alguna corriente estética, sería fundamentalmente expresionista, y ella se acuñó su propio marchamo, porque ella lo escribió un expresionismo metafísico. Decía que era su obra, se podía encuadrar en ese campo, en ese ámbito. Expresionista, de carácter metafísico, de carácter simbólico, digamos que no está acorde con lo que serían los movimientos del momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que en ese momento estamos en la eclosión de los movimientos abstractos, lo que se llamó el informalismo en España, o la abstracción en España. Carmen Arocena, en este sentido, se sitúa fuera de lo que sería el movimiento, la tendencia del momento, lo que para nada invalida su trabajo. El contexto de los años 50 no facilitaba para nada a las mujeres el tener visibilidad, ¿no? Yo destacaría su posicionamiento también feminista, ¿no? La mujer tiene un papel fundamental, ¿no? Es una mujer que está sometida a una estructura patriarcal, a una estructura donde el hombre, ¿no?, es el que no solo determina su presente sino su futuro, ¿no? Desafortunadamente ella murió muy joven, falleció muy joven, con lo que esa consolidación de su propio lenguaje y lo que sería la visibilidad tampoco se le dio.
Una de las características que suelen destacar de su obra y también de su personalidad es que era una mujer muy libre y muy adelantada a su tiempo. Creo que también en esto que acabas de comentar queda claro. ¿Esa personalidad que ella tenía se refleja también en su obra? Se reflejan, yo creo, en su obra más que nada sus inquietudes, sus ideas, las preocupaciones que tenía. Pero luego choca que su carácter, la gente que la conoció y que me la describe, su carácter no tiene nada que ver con esa obra tan, digamos, tan tremenda, tan pasional, tan dramática, porque ella era una persona muy risueña. Era una persona muy alegre, tenía un sentido del humor a veces un poco, dicen un poco demasiado fino, un poco vitriólico, un poco agudo, pero las personas se reían con las ocurrencias de ella. Era bastante común que se hiciera el centro de una reunión. Era una persona alegre, que le gustaba salir, compartir con sus compañeros. Entonces, digamos que como que la procesión, si realmente tenía todo ese mundo atormentado, la llevaba por dentro. Su familia dice que era más extrovertida en la calle que en casa. En casa a lo mejor era un poco más reservada. No te creas que Carmen era una mujer oscura. Además, yo me acuerdo que le decía a mis tías, pero ella seguramente era una mujer muy triste porque toda su pintura es desgarradora. Y me decían, ¿qué va? Era una tía con mucho sentido del humor, con mucha chispa. Las hermanas de Carmen, mis tías Esther, Pilar y Eva, crearon el premio de grabado, guardaron su obra. Ellas fueron las auténticas guardianas de la obra de Carmen. Si quedan cosas de Carmen es gracias a ella. Ellas lo guardaban todo. Ellas tenían siempre muy presente a mi tía, la admiraban, es que la palabra es esa. Había una gran admiración hacia la figura de Carmen Arocena, como artista y como persona. Yo no la conocí, pero que te llega con el tiempo, te llega a través de lo que has oído hablar, te llega a través de su obra, a través de todo. Yo la intuyo a ella con una vida interior tremenda, una mujer con unas inquietudes sociales y artísticas bestiales que pesan en el sentido de, caray, qué grande eras, qué pena que no te conocí. O sea, cuánto me hubiera gustado hablar contigo, que no era nada fácil ser una artista mujer, queriendo romper moldes, ser una pintora, grabadora o grabadista, con inquietudes sociales, con la temática que ella manejaba en sus cuadros, en sus grabados, la mujer árabe, los obreros, el hombre sometido por la máquina, unas inquietudes bestiales. Murió en el año 63, fíjate, murió muy joven. ¿Quién conoce a Carmen Arocena? No llegó al público en general, se quedó parado. Sé que soy la sobrina y sé que mi pequeña labor es que lo que ella ha dejado no se pierda. Acercarla al público de a pie, me parece que es un acto de justicia. Luisa, hemos hablado de sus grabados, pero también tenía una gran obra pictórica. ¿Qué destacarías de esta parte de su creación? Pues de la obra pictórica, la coherencia. Es una obra muy compacta y una obra que se va, digamos que retroalimentando con la otra parte de su trabajo, que es el grabado. Ella estaba muy orgullosa de su pintura, que es menor que el grabado en número, pero ella la reivindicaba. Cuando le decían, la grabadora Carmen, dice, no, pintora, grabadora. Es una obra que tiene, pues a pesar de que las dimensiones no son monumentales, pues una media de 1 por 75 más o menos, sí tiene una vocación de pintura monumental. Cómo organiza ella las composiciones, a veces muchas de ellas son como del románico, una figura central y las figuras que se van pasando a un lado y al otro. Digamos,
digamos que, división de los personajes entre los buenos y esta especie de robot, la figura humana que va evolucionando en una especie de robot que son digamos que los malvados, que van sacrificando, que van lacerando, martirizando. Entonces, esta vocación que tenía ella de esta pintura trascendental, yo creo que es muy importante. Es importante también, me parece a mí, el que esté organizada en un gradiente de un fondo oscuro y unos espacios oscuros hacia la luz. Tiene una síntesis de formas del cuerpo humano muy, muy interesante. Y sobre todo que va evolucionando, lo que va evolucionando con el grabado, se va retroalimentando. Es una pena porque digamos que cuando falleció su grabado sí estaba bastante desarrollado, que ya era cuestión de seguir, pero la pintura, que también tenía una importancia, estaba en un momento inicial como en una tercera etapa que ya iba, digamos que por un lado rompiendo esa estructura férrea que tenía de recta, en algunos casos pues cubista, con tipo lo que ella, de las obras que ella le gustaban de Picasso, de algo también le gustaba Miró, y entonces ella iba rompiendo eso y sobre todo los temas tan trascendentales, hacia una pintura, digamos que más cotidiana, donde refleja. Yo destacaría un cuadro que pintó de los últimos, que es Agadir. Ella se sintió impresionada por el terremoto que hubo en la ciudad de Agadir, que murieron muchísimas personas, y por una historia que leyó en el periódico de una madre que había acunado a su hijo y amamantado a su hijo. Entonces ella murió, pero su hijo pudo sobrevivir, y entonces pintó un cuadro donde se ve como un corte en la tierra, donde se ve ese niño, donde se ven todas las manos de las personas que están sepultadas, y sobre todo donde va rompiendo las estructuras rectas que tiene en la mayoría de sus cuadros hacia una línea más fina, una línea más modulada, que era la que había desarrollado a partir del grabado de su última época. Entonces, yo creo que nos faltó un poco por ver su obra, que es buena y es grande, pero ya digamos que esa explosión completamente madura de Carmen Arocena. Una gran pena que nos haya abandonado prematuramente. Desde un primer momento, Carmen Arocena se asocia con la figuración. Su pintura, su obra es figurativa. Ella comienza a pintar, a dibujar a las personas que tenía ella pues cerca, y también, bueno, recoge los paisajes de Madrid. Lo que ocurre es que a medida que va avanzando su obra, ella va madurando y va realizando esa obra que ella denomina expresionista metafísica, una obra que está caracterizada porque sus personajes son personajes dolientes, transmiten el drama de la existencia. A muchos los representa con la boca abierta, gritando, chillando. Esa paleta cromática tan austera, trabaja con pocos barnices, entre esos ocres amarillos. Está bebiendo de las fuentes de la pintura gótica, del románico, sobre todo el románico. Ya podemos ver a Goya, a Greco, por ejemplo también a Picasso en ciertos momentos, a Osvaldo Guayasamín. Todas esas influencias las encontramos en la obra de Carmen Arocena. En esta obra, titulada La víctima, observamos también cómo pasa de la figuración a la abstracción en el mismo lienzo. Pues si nos detenemos a contemplar la parte izquierda, observamos aquí a unos seres que están pues implorando, con las manos levantadas al cielo, con la boca abierta. Son seres dolientes. Pasa de esta figuración a la abstracción y representa a las figuras muy abstractas, muy esquematizadas, para dibujar dos mundos, el mundo terrenal y el mundo infernal.
cuando entra dentro de esa abstracción, es más una abstracción lírica. Tenemos una obra impresionante que se llama Agadir. Ella la realiza tras oír las noticias del terremoto que sufrió la ciudad. Nos detenemos en la parte tanto izquierda como derecha del lienzo, vemos muchísimas manos, manos y brazos y manos que pertenecen a personas que han quedado sepultadas, y en el medio justo de este lienzo a una madre que arropa, que está envolviendo a su hijo que salva del terremoto. Esa obra la marcó y marca también un nuevo camino en la obra de Carmen Arocena, un nuevo lenguaje. ¿Queda algo en su obra de su infancia en La Palma? De La Palma ya se fue muy joven. A lo mejor si tú ves en la obra podemos ver un poco los contrastes entre los fondos negros tan dramáticos y luego los colores que ponen encima, que a lo mejor para una paleta castellana encajan, pero algunos vermellones o algunos azules de los pigmentos tal como salen, pues a lo mejor no son muy... Eso puede ser. Y luego vivencias desde luego que van contigo a lo largo de toda tu vida, y ella sí mantenía un contacto con La Palma, por supuesto. Ella siempre mantuvo su acento canario, y las cartas, las personas que iban allí, que la visitan, hay fotos pues con una amiga de La Palma. En La Palma hay obra incluso de su época de estudiante, o sea que había trasvase, pero venir a La Palma no fue posible ni para ella ni para sus hermanas hasta que ya fueron muy mayores, porque las comunicaciones en aquel entonces no eran tan fáciles ni los viajes como ahora, y luego además eran muchos hermanos para venir. Y algunos pequeños detalles, yo mantengo un constructo que es casi anecdótico de su obra, que está llena de muchos símbolos, signos. Hay un pequeño, como una especie de círculo que parece como una moneda y que tenía una especie de trasto, como un robot. Yo cuando la veía a través de las diapositivas analógicas que hice en su momento, se veía, digo, esto puede ser como un tórculo, y cuando ya pudimos digitalizar eso, sacar fotos digitales y yo la pude ampliar, digo, a mí esto me recuerda algo, y yo no lo puedo afirmar, pero a mí me parece con esta fiesta que hay en Tijarafe, que es la fiesta del Diablillo, que sacan una especie bueno, un señor disfrazado con un traje de latón y demás que va saltando fuego. Viendo eso me recuerda bastante, y yo estuve investigando un poco, y efectivamente la fiesta ella la pudo conocer a través de cartas, a través de periódicos que llegaban, le mandaban prensa de La Palma a Madrid, y nunca se va a poder saber si realmente es, pero yo mantengo esa teoría. ¿Y crees que aquí en Canarias su figura es lo suficientemente reivindicada? Pues yo creo que se está empezando a reivindicar ahora. Bueno, en La Palma siempre se la ha conocido, y siempre se ha... hay también desde hace más de 30 años algunos autores que la están trabajando, pero yo creo que ni la figura de ella ni la de muchas mujeres ha sido reconocida ni reivindicada. Ella ya en su momento lo decía, si yo tuviera, lo dejó plasmado en alguna entrevista, si yo tuviera barba y bigote, pues ya seguramente habría triunfado. Pero yo creo que poco a poco, bueno, también es un milagro que podamos ahora conocerla. Este milagro se produjo porque la familia, a los pocos años de su muerte, creó el premio de grabado Carmen Arocena, y entonces ese premio mantuvo su nombre, mantuvo en las convocatorias unas reseñas bibliográficas, entonces era ampliamente conocida, pero no en profundidad, y en los círculos artísticos y sobre todo en los círculos del grabado, pero eso ha propiciado que el interés por su figura se fuera manteniendo hasta que ya pudimos empezar a hacer trabajos más en profundidad, y yo creo que ahora ha llegado afortunadamente el momento de que su obra tenga una mayor difusión.
La figura de Carmen Arocena me proporciona la coartada perfecta para hablar de la obra de Domingo López Torres, que también podría haber caído en el olvido si no hubiese sido rescatada por un grupo de estudiosos y académicos. Gracias a eso podemos leer su obra completa, editada en los 90 por Andrés Sánchez Robaina y C.B. Morris. Domingo López Torres nació en Tenerife en 1910 y solo le dio tiempo de escribir 2 libros de poesía, Diario de un sol de verano y Lo imprevisto, escrito, por cierto, en el campo de concentración de Pfeiffer. También desplegó una precoz actividad como poeta, articulista y ensayista en revistas como Cartones, Índice y Gaceta de Arte. Mientras que en Gran Canaria el joven pintor José Jorge Oramas desarrollaba una obra pictórica muy corta pero muy influyente, Domingo López Torres hacía lo propio con la poesía en Tenerife. Se convirtió en uno de los más tempranos e influyentes cultivadores del surrealismo en Canarias, lo cual combinó con una intensa actividad política que acabaría pasándole factura tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Si a Oramas se lo llevó la tuberculosis a los 25 años, a Domingo López Torres se lo llevó el fascismo a los 26. Fue arrojado al mar desde la Rada de Santa Cruz, desde una prisión flotante en 1937. Así fue como acabaron con aquel poeta tan joven. Con él, pero no con su poesía. Luisa, un milagro y también un esfuerzo por parte de la familia y por tu parte también, que no solo investigaste y uniste toda esa información en esa tesis, sino que además catalogaste su obra, que es el primer y único, creo, gran catálogo de su obra que existe, si no me equivoco. Pues que yo tenga referencia, sí. La familia también mantuvo, ellos fueron haciendo un pequeño catálogo con unas fichitas que tenían y demás. Sí, la familia también hizo tenían que ordenar de alguna forma eso, me pasaron esa información y luego fuimos fotografiando toda la obra y ya relacionándola. Fue un trabajo bastante difícil con los recortes de periódicos que teníamos y la información para ir datándola a la medida de lo posible, unas veces más ajustado, otros pues en un periodo puede ser de 2, 3, 4 años que se fue, pero sí fue una labor intensa, pero fue muy bonita y muy interesante. Pues Luisa, no me queda más que darte las gracias por ese esfuerzo, por mantener vivo el recuerdo de Carmen Arocena, por esa gran exposición que acabas de hacer precisamente para recordar y reivindicar su figura y por acompañarnos hoy en Canarias Escultura. Agradecerles a ustedes el interés y la difusión de esta gran artista. Empaginarse, afanarse, realizar un trabajo con entusiasmo y persistencia. Para hacer un grabado como Carmen Arocena, o te empaginas o no sales.